¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a En Concreto, soy Adalberto Carvajal y esta mañana tenemos varios temas para analizar con algunos amigos que han aceptado estar en estas cámaras, estos micrófonos, para analizar distintos temas, entre ellos esta decisión que ha sufrido el Partido de Acción Nacional, en concreto con la salida de Margarita Zavala, que aspiraba a ser la candidata presidencial, o de José Luis López Tamargo, que aspiraba a ser el candidato a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. También tenemos que hablar del papel que van a jugar los jóvenes en el 2018 y vamos a platicar de ello con el maestro Guillermo Torres López, que es coordinador de la carrera de periodismo en la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima, y vamos a platicar de este tema que a mucha gente le interesa y que, aunque está un poco lejos, también debería interesarnos a todos porque puede tener consecuencias no previstas para la economía mundial y para la situación política de muchos países en Europa. Estamos hablando de esta declaratoria de independencia de la que ha sido hasta ahora región autonómica, comunidad autonómica de Cataluña, y que buscan ser una nación independiente de España. Si esto es posible, si se va a concretar, si termina en la cárcel el jefe de gobierno, como se ha anunciado desde el gobierno de Madrid. Vamos a hablar de esas cosas con el doctor Jorge Luis de Santiago, es un internacionalista de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Colima, y con él vamos a conversar sobre estas cuestiones. Pero antes, pues le damos la bienvenida a Guillermo Torres López, quien es un compañero periodista también, ha sido director del Correo de Manzanillo y ha tenido participación como analista en diferentes medios impresos y digitales. Guillermo, buenos días. Muy buenos días, pues gracias Alberto por la invitación y con gusto aquí estamos para conversar. Ese tema de la renuncia en el PAN, la fractura que está sufriendo el Partido de Acción Nacional, se anunció y fue muy comentada la renuncia de Margarita Zavala Gómez del Campo, es su nombre completo, mejor conocida como la esposa del presidente Felipe Calderón. Una cuestión que ha dado mucho que hablar, hay quienes se quejan y señalan directamente a Andrés Manuel López Obrador de haberse referido a ella como la esposa de Felipe Calderón y restarle individualidad y dignidad como mujer. Yo les he insistido a quienes me han hecho ese señalamiento que no fue solamente él, que esto se dijo en diferentes espacios, porque además, lástima Margarita, pero ella ha hecho su carrera, ha presentado esta opción a la presidencia de la República, primero como buscaba ser la candidata del PAN, lo ha presentado siempre como la esposa del expresidente Felipe Calderón. Entonces no puede ahora quejarse de que todo el mundo la señale como tal y no como una política independiente, como una estadista, como una mujer con una trayectoria individual propia, que lo tiene y que es reconocible. Ella fue diputada federal, fue asambleísta del Distrito Federal antes de tiempo, pero sobre todo pues ha sido una primera dama en un sexenio controvertido, el anterior al que está corriendo en ese momento, y bueno, pues es muy difícil sustraernos a la idea de que es una ex primera dama en campaña para regresar a la presidencia, porque además su esposo Felipe Calderón se ha encargado de recordarnos que ella es su esposa y que el que se meta con ella se mete con él. Guillermo, ¿cómo has visto toda esta situación? Sí, bueno, he visto en distintas ocasiones, he visto los medios nacionales sobre todo, he estado siguiendo por los procesos internos de todos los partidos, incluyendo justamente el del PAN, y bueno, hay que recordar que en la administración de Felipe Calderón, pues bueno, siempre se hablaba de aquella mujer que era estadista, que era una mujer con la que podía dialogar y que hacía propuestas interesantes, sobre todo sociales, y bueno, se le reconoce una capacidad intelectual a Margarita Zavala. Creo ya en las definiciones internas del PAN, pues uno de los personajes que se convierte como posible candidata presidencial por parte del PAN, que era en ese momento Margarita, pues siempre estuvo esa sombra de ser exactamente la esposa de un expresidente, y un poco se construye en ella ese estigma que de algunos casos dentro del partido, digamos del PRI, donde en algunos lugares, bueno, se pretende que colocar a
a familiares. Y bueno, entonces a estas alturas del país, sobre todo con sectores jóvenes que traen otra visión de las cosas, no es bien visto, sobre todo al interior del PAN, pues ven que es un grupo de poder, es un grupo fuerte, y sí se percibe en ciertos grupos que no deja de tener esa red de relaciones de poder de una ex primera dama, que de alguna manera, pues dentro de las mismas líneas, por ahí leyendo, pues hay gente muy capaz, gente dentro de las filas del PAN, gente muy capaz que podría también ser representante. ¿Por qué el primer plano de Margarita? Bueno, pues porque justamente sí es parte de un grupo fuerte al interior del PAN y no lo ven tan genuino porque andan en busca de ese tipo de perfiles por lo que está pasando históricamente con algunas candidaturas. Casos locales hemos visto que ex esposas de exfuncionarios gubernamentales, pues la gente vota en contra. Entonces sí, no dudo de la capacidad de Margarita, pero sí tiene ese perfil de poder. Es decir, la base ya está construida y se percibe como una continuidad de aquella administración que, por más que quieran decir que es distinto, que es diferente, el decir que es la ex esposa de un expresidente de la República, pues aquí se preguntan cuál sería la oferta o la propuesta diferente a aquella dinámica, ¿no? Sí, indudablemente es injusto que se le señale como la esposa de un expresidente a Margarita Zavala. También es cierto que el calderonismo es una corriente importante en el PAN, o así se le consideraba. Vamos a ver cuántos activos del PAN siguen a Margarita en este éxodo, empezando por su esposo, claro, ¿no? Claro. Que si Felipe Calderón, quien por cierto, además de presidente de la República, fue presidente del Partido Acción Nacional. Así es. Y que es un hombre que ha dado mucho por su partido, al grado de que cuando su padre, renunció al PAN para irse a aquel partido que buscaba ser doctrinario del PAN, que era el partido, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, pero era un partido que aglutinaba a esos panistas que reclamaban la fidelidad a la verdadera doctrina del PAN, porque decían que se había neoliberalizado. Y Felipe Calderón se mantuvo en el PAN porque decía que para él la militancia era mucho más importante que esta afiliación y el amor por su padre. Y bueno, ha sido una situación hasta dramática, digamos, la situación de los Calderón, en este caso Zavala con el PAN. Vamos a ver si el expresidente Calderón sigue a Margarita en este éxodo. Sería una situación curiosa porque sería el segundo y el otro expresidente del PAN que abandona las filas de su partido, el partido que lo llevó al poder, porque Vicente Fox, que estaba en su momento, también renunció al PAN, aunque la relación de Vicente Fox con el PAN no ha sido tan fuerte, tan estrecha como la de Felipe Calderón. Por cierto, también renunció a su militancia José Luis Luege Tamargo, quien fue secretario de Medio Ambiente con Felipe Calderón y antes había sido presidente o director, como se le llame, de la Comisión Nacional del Agua. Y él ha dicho en los medios, porque hizo un tour de medios para anunciar su salida, que lo hace porque no le iban a permitir ser candidato a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Entonces, en ese sentido, se presentan como una fórmula. Margarita Zavala buscaba la candidatura presidencial, Luege Tamargo la candidatura a la jefatura de gobierno. Y la gran pregunta que hay que hacerle a los panistas, y aquí ojalá alguno de los panistas de Colima nos la respondiera, es: ¿esta fórmula era ganadora o estaba condenada al fracaso? Y en ese sentido tiene razón Ricardo Anaya en mantenerse en su tesis de que es más factible, más viable, más rentable electoralmente la alianza que han estado haciendo con el PRD, en donde está muy visto que Ricardo Anaya busca ser el candidato presidencial y la dirigente del PRD, que se llama Alejandra Barrales. Alejandra Barrales, la guapa de Alejandra Barrales, había que decir, y aunque nos acusan de machistas, pero bueno, ella busca ser candidata de esta alianza, de esta coalición, a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, lo cual le parece una oferta atractiva,
Ricardo Anaya es un candidato factible a la presidencia, no creo que tenga posibilidades de ganar, pero quién sabe si sería más factible que Margarita Zavala. Y Alejandra Barrales, pues el PRD ha sido el partido que ha gobernado el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, desde el 2000, desde 1997. Sí, con Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, bueno, parecía una oferta lógica y está la gran polémica. Si Ricardo Anaya está jugando para dejar pasar al candidato del PRI, sea quien sea, o si Margarita Zavala tenía este plan malévolo de servir como víctima de sacrificio, lo mismo que fue en su momento Josefina Vázquez Mota, que fue la otra propuesta de Felipe Calderón. Es indudable que el presidente en funciones pues influye en su partido para la nominación presidencial de quien pretende ser su sucesor. Así era en el PRI, suponemos que en el PAN pasó algo similar, y la verdad es que la apuesta de Felipe Calderón por una mujer en el 2000 no funcionó, el PAN se fue al tercer lugar, y hay muchas dudas con respecto a cuál era el verdadero potencial de Margarita Zavala como candidata presidencial. Eso pues deja muchas preguntas en el aire. Sí, aquí es interesante porque en la alianza con PRD y el otro partido de ¿quién es? Movimiento Ciudadano, no recuerdo. Movimiento Ciudadano, sí, ¿verdad? Pues el hecho de que se configure Margarita Zavala como una candidata independiente, en realidad, pues debilita esa imagen del PAN, aunque desde hace mucho tiempo atrás realmente Anaya sí se había colocado bien, había un buen manejo de medios, y bueno, en la carrera política por ocupar la candidatura, pues ahí están las estrategias, le dan un golpe fuerte ahora con las salidas a Estados Unidos y demás. Yo también creo que no es la figura, digamos, que va a tener la candidatura de esa Sin embargo, alianza. las encuestas le favorecen, curiosamente. Si ponían a Margarita frente a Ricardo Anaya, siempre salía ella arriba. Claro. Pero yo tengo mis sospechas de ese país en donde la misoginia es muy fuerte, que luego esa simpatía se revierte y que a la hora de la hora al mexicano promedio y a la mexicana promedio, lamentablemente, le resulta difícil sufragar por otra mujer. Es que, mira, puede ser inteligente, puede tener una muy buena propuesta, pero la sombra de ser la ex primera dama, en realidad, en estos tiempos, en estos momentos en México, en realidad sí juegan en contra. Y sobre todo por las nuevas generaciones, los que van a votar, el nepotismo, en realidad, pareciera, porque de alguna manera hay un nexo, con todos los ingredientes que tú le quieras llamar, Adalberto. Entonces, podría ser, Anaya tiene una construcción de joven, fresco, ha construido pues una trayectoria al parecer limpia, que en las últimas fechas se mancha, pero ahí está haciendo alianzas con el PRD. No hay que perder de vista en esa alianza al gobernador de Michoacán, a Aureoles, Silvano Aureoles, porque también se configura como un posible candidato en esa alianza. Yo veo por ahí a Beatriz Mojica apoyando, ayer en una revista la entrevistan y como que la figura está él y no está Barrales, por ejemplo. Entonces como que por ahí andan las fórmulas trabajando, y en el caso de Margarita Zavala, pues yo creo que la figura es histórico, porque sería la mujer que deja, una mujer de poder, que deja el PAN para ser una candidata independiente. Creo que no se configura como tal lo que es la candidatura independiente, es decir, tiene la posibilidad, pero es una mujer bien identificada con un grupo de poder que estuvo en el poder. Entonces, si juega de independiente, yo creo que no le aguanta, ¿no? Sí, yo creo que va a poner a prueba esta figura de las candidaturas independientes, y ya vimos lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? El principal rechazo a Hillary Clinton no era tanto que fuera la esposa de un expresidente, sino que era una política profesional, y en ese caso tanto que se han esforzado por demostrarnos que Margarita Zavala es una estadista que vale por sí misma y no solamente la consorte de un ex jefe de Estado, pues puede operar en su contra. Yo creo que la gente espera de los candidatos independientes que precisamente no sean políticos, al menos no políticos profesionales.
Le funcionó al Bronco porque el Bronco enmascaró muy bien su pasado en los partidos, específicamente en el PRI, pero quién sabe qué vaya a ocurrir. Yo creo que hay una gran expectativa de que los candidatos ciudadanos sean eso, ciudadanos entendidos como, los candidatos independientes sean ciudadanos entendidos como políticos no profesionales. Vamos a hacer una pausa y regresamos en concreto. Vamos a platicar al regreso con el doctor Jorge Luis de Santiago sobre este fenómeno de Cataluña y sobre otros temas que le interesa también a él platicar, que es un analista político bastante avesado. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. El Fogón de Comala. Comales de carne asada, pollo, tatemado, champiñones y chorizo. Quesadilla, sope, chilaquiles verdes y colimotes, también enfrijoladas y huevos al gusto. El Fogón de Comala, en 5 de mayo número 46 en Comala, Colima, a espaldas de la Presidencia Municipal. Abrimos de 7:30 a 2 de la tarde, descansamos los martes. Teléfono 307-2464. Y ahora que estamos en concreto, hemos estado platicando con el maestro Guillermo Torres López sobre los temas que han ocurrido en los días recientes, específicamente esta fractura en el PAN, que resulta una paradoja. Se decía que la izquierda estaba atomizada y hoy resulta que la derecha también está atomizada y que el centro también está atomizado, el oficialismo también se va a fracturar por si sigue esta tendencia a que se pulverice la participación política en este país. Tenemos en la línea al doctor Jorge Luis de Santiago. Él es internacionalista, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima. Y Jorge Luis, pues este tema de la independencia de Cataluña que se anuncia entraría en funciones hoy, si es que el Estado español, el reino, pues no logra impedirlo. ¿Qué está pasando en Cataluña, Jorge Luis? Bueno, en realidad en Cataluña hay una serie de contradicciones económicas, políticas y sociales que se han puesto de manifiesto con esta situación de la posible proclamación de independencia, ¿no? Hoy se espera que el presidente de la Generalitat, Puigdemont, a las 6 de la tarde, hora de España, más o menos la 1 de la tarde, hora de México, declare unilateralmente la independencia basado en un referéndum celebrado el 1 de octubre, que el Estado español y en general, pues la mayoría de los actores políticos pues consideran como ilegal, ¿no? O sea, que fue una situación más bien unilateral, parcial, y que realmente en algún momento dado Cataluña está en una coyuntura sumamente complicada, ¿no? Porque digamos que el origen de toda esta problemática no es la abolición del reino de Aragón en 1707 por parte de Felipe V, ni incluso digamos que los resabios tienen todavía cierto sabor de la época de la Guerra Civil Española, pero yo me atrevería a ubicarlo más a la época más reciente, a la crisis económica del año 2008 y al gran destape de corrupción, de la corrupción generalizada que estaba pudriendo al Estado español y que conllevó a que muchísimos partidos antisistema
el más reconocido de ellos, Podemos, se fuesen acomodando dentro del espectro político español, y que un grupo de políticos, en aras de no perder sus posicionamientos y sus, digamos, canonjías, hicieron una especie de pacto con el diablo, ¿no? Y jugara, y en algún momento dado utilizara el tema del nacionalismo para obtener réditos políticos, pero a un coste que siento que los está rebasando a todos. También no se puede dispensar la incompetencia, también la corrupción del propio gobierno central de Mariano Rajoy en España, del propio gobierno que transmite las instrucciones de Madrid, que mucho habla de democracia, se mete en asuntos como en el caso venezolano, pero por otro lado pues no tiene el menor reparo en nombre de la Constitución de utilizar a la policía, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, pues para, digamos, reprimir cualquier manifestación en contra de esta unión de esta separación de la unión con España, ¿verdad? Sí, todos vimos estas imágenes en la televisión española, incluso que ellos la transmitieron, de la represión contra el referéndum declarado ilegal, sí. Y entonces la Policía Nacional y la famosa Guardia Civil, que con sus sombreritos estos ridículos que nos evocan tanto a la época del franquismo, pues se fueron y golpearon a quienes estaban recabando los votos y quienes pretendían depositar su papeleta en las urnas para votar por el sí a la independencia de Cataluña. Esto fue, pues yo creo que un catalizador también de este malestar que ahora se está viviendo y que le está dando una fuerza a la declaratoria de independencia que probablemente no tendría si se hubiera llevado a cabo el referéndum en una situación un poco más tranquila. Y es que esa declaración unilateral es, o sea, técnicamente es totalmente ilegal, ¿no? O sea, yo no entiendo por qué tanto miedo del Estado español hacia la cuestión, digamos, de esta declaratoria, si desde el mero punto de vista técnico y legal se han saltado todas las trancas y no tiene ningún valor, ¿no? Al contrario, ellos inclusive se han encargado de engrandecer este problema, quizás también para desviar atención respecto a otros graves problemas que aquejan no solamente a Cataluña, sino a toda España, y que en realidad, digamos, el antecedente más reciente viene cuando precisamente en aquellas épocas previas a la crisis económica, Cataluña quería unas exenciones fiscales y algunas ayudas económicas al mismo nivel que se le daban al País Vasco, ¿no? Pero el País Vasco, otra región que se ha atendido al separatismo, incluso por vía armada, en algún momento dado obtuvo este tipo de concesiones, pues por la sencilla razón de que, digamos, estaban en una cuestión de guerra que querían cerrar, etcétera. Y la casta de los Pujol y sucesores, pues trataron de negociar de ahí, sacar algún beneficio para ellos, para su partido, y que realmente esto no ha funcionado de ninguna manera, ¿no? Lo único que ha llevado es al empoderamiento de grupos como la CUP, como les digo, todos estos partidos afines a movimientos como Podemos, etcétera, a Esquerra Republicana de Cataluña, que al final de cuentas ellos mantienen se mantienen el poder con estos socios que son los que en realidad están llevando la agenda.
y que realmente, si ustedes han observado, bueno, el desprestigio de Pujol, de ser hace 10 años o menos considerado una institución de la democracia en Cataluña, etcétera, etcétera, pues ahorita es una figura totalmente despreciada públicamente, ¿no? Por su propia corrupción y por los latrocinios, ¿no? Donde tenía negocios aquí en México, lavaba dinero en Andorra, o sea, realmente esa corte es peligroso jugar con cortinas de humo, ¿verdad? O sea, tratar de utilizar un tema nacional, fibras sensibles como el nacionalismo o la religión o algún tipo de cuestión de ese tipo, porque precisamente luego generan distorsiones de la realidad que te llevan a creer que tu derecho es superior al de otros. Y ciertamente en Cataluña pues, se vive una especie de maximato donde Pujol, aunque ya no está en el poder, sigue teniendo mucha influencia en el gobierno actual, ¿no? Bueno, precisamente todos son sus aprendices, Artur Mas, Puigdemont, que bueno, entró de emergente porque Artur Mas lo inhabilitaron precisamente por haber hecho también un referendo ilegal, y le habían advertido que si lo llegaba a procesar, pues él iba a ser destituido, y así fue. Y que realmente, si se fijan en el trasfondo, es el poder, porque también es contradictorio. Tú dijeras, bueno, los catalanes son una minoría maltratada como los kurdos, los palestinos, los timoreses, allá en Indonesia, o sea, algún tipo de situación donde tú dices es una minoría discriminada que lucha por justicia e igualdad, y que por eso consideran que la independencia es la única vía que les puede dar ese nivel de igualdad, pero son de los españoles con mejor nivel de vida, junto con los vascos, tienen la educación bilingüe, se respeta su cultura, tienen una autonomía que realmente en ningún momento compromete su identidad nacional como catalanes, etcétera, y que realmente al final de cuentas, digamos, yo como observador externo no me queda claro en sí ese malestar, salvo la cuestión de esta manipulación política. Eso que dices es muy interesante, Jorge Luis Santiago, y tú hiciste tu doctorado en España y seguramente constataste esta situación cultural de la que se habla tanto, de Cataluña como una nación distinta a la nación española. Si pensamos que el cuerpo central, digamos, de España, pues lo conformaron los viejos reinos de Castilla, y las incorporaciones, las anexiones que fue haciendo después, y que Cataluña siempre se pintó aparte y siguió su propio derrotero. Incluso tienen un idioma muy fuerte, distinto, que hay quienes dicen que es el mismo que se habla en una región mucho más amplia que Cataluña, que es la misma lengua que de Valencia y de otras regiones de España, pero ellos reivindican la cuestión del catalán y la prensa catalana, las industrias culturales catalanas y toda esta cuestión. Realmente ellos se sienten otro país, la gente de la calle, los catalanes. Es que fíjate, es una paradoja y te lo voy a decir, uno de los mayores defensores de la construcción del Reino de España, sin Borbones, obviamente, que eso fue lo que le costó la vida, fue el general Primi Prats, ¿no? El que vino aquí durante previo a la intervención francesa, ¿no? El general Prim, que incluso se terminó casando con una mexicana, y él era un españolista, ¿no? O sea, él quería crear una nación española, etcétera, pero un reino, una monarquía constitucional, pero sin Borbones, ¿no? O sea, él quería otra dinastía, otra casa que gobernase las tierras de ese lado del mundo, porque él atribuía a la casa borbónica precisamente muchísimas de las desgracias que estaba sufriendo, que había sufrido el país, y que realmente, bueno,
Es que en España no solamente los catalanes son una nación, yo creo que hay como 16 naciones, esas vamos, ¿no? O sea, hay áreas muy complicadas, o sea, y muy pequeñas, es como irte de, no sé, de Colima o de Villa de Álvarez a Zapotlán el Grande y ya te hablan en un dialecto, en un idioma con diferencias, ya existe otra modalidad, otros gustos, otras modalidades culturales y que realmente es exclusividad del, digamos, en algún momento dado, no es exclusivamente de los catalanes. Lo que sí es que su visión y su cultura fue sumamente reprimida durante el franquismo. Ahí precisamente es de donde viene, digamos, esa cuestión, ¿por qué no decirla?, de sentimiento que le da cierta justificación y que realmente en algún momento dado revive ciertas pesadillas dentro de un sector importante de la juventud y de la gente en Cataluña que no quieren volver a vivir otra época de represión como la franquista, y que precisamente cualquier pretensión de centralización o de reducción de lo que ellos consideran que son sus libertades culturales o nacionales en algún momento dado puede conllevar a un descontento, ¿no? ¿Qué es lo que han tratado y lo que han aprovechado estos políticos, digamos, ese sentimiento de temor para en algún momento dado dirigir ese descontento por la crisis económica, el miedo a ese centralismo, digamos, que apesta muchísimo al franquismo, para tratar de obtener y mantenerse en el poder, ¿no? Pero Santiago, sí. Uh-huh. Hemos escuchado de empresas que decidieron sus corporativos salirse de Cataluña, llevárselos a otra parte del territorio español en razón de la incertidumbre jurídica que se vive hoy en día, y sabemos que Cataluña es asiento de industrias importantes, de bancos, pero sobre todo de estas industrias culturales tan importantes que en México las conocemos, la industria editorial. La mayoría de las editoriales, de las productoras de libros están en Cataluña. ¿Qué pasaría con ellos? ¿Qué es lo que se vislumbra en esa situación de las industrias que están en Cataluña, pero que tienen una repercusión a nivel iberoamericano? Bueno, en realidad el mundo globalizado te permite ciertas ventajas, ¿no? Una cuestión de deslocalización, en algún momento dado, algún traslado físico o legal al menos de los corporativos o las oficinas a otras ciudades de España, ya sea Alicante, Madrid, Zaragoza, etcétera, y que al final de cuentas inicialmente todos están en esa expectativa, e inclusive para asegurarse, muchísimas empresas han decidido mover sus corporativos a otras ciudades de la propia España, ¿no? Porque eso ha hecho que una Cataluña independiente estaría considerada fuera de la Unión Europea. Económicamente, entre comillas, sería viable, pero políticamente tiene muy poca viabilidad, porque para que entres a la Unión Europea de nuevo, te necesitan admitir los socios, y España no lo va, o sea, va a hacer todo lo posible para que no entre, ¿no? Estados Unidos no la reconocería precisamente por la alianza militar y política que tienen, pues, las bases militares que tienen precisamente en España. O sea, yo realmente una viabilidad como Estado, al Estado catalán desde el punto de vista político, no se la veo por ninguna parte. ¿Y vislumbras que puede haber una solución intermedia a la independencia? Es decir, en este momento Cataluña, entiendo, es una comunidad autonómica. ¿Habría un estatuto distinto para ese territorio que le diera cierta independencia, no sé, un Estado libre asociado al reino español? ¿O puede haber una figura así intermedia que no sea la independencia total? Pues en algún momento dado se manejó inclusive en la época de Artur Mas la idea de un Estado libre y asociado, pero yo también lo veo inviable, porque
digamos que en la autonomía ellos obtienen muchísimo, pero muchísimo margen de maniobra, mucho más que en un Estado libre y asociado, cuando vemos lo que sucede en el caso de Puerto Rico, ¿no? Puerto Rico está quebrado, no tiene ayudas del gobierno central de Estados Unidos, realmente prácticamente les dicen que se las arreglen ellos mismos, y que por ahí se ve que realmente también económica, financiera y políticamente no podría estar la solución, ¿no? La solución, si es que hubiese realmente una posibilidad real de independencia, es de que ambas partes quisieran hablar, pero si realmente unos unilateralmente dicen o declaran, no, es que vamos a nosotros independizarnos, ¿por qué? Porque tenemos que mantener nuestra identidad y nuestra propia visión, porque Cataluña es una nación, pero fíjense que hay una serie de contradicciones que hasta dan risa, ¿no? Por ejemplo, Artur Mas, el predecesor de Puigdemont, el que está en la actualidad, fue a buscar el apoyo del Estado de Israel para lo de su independencia, intentó hacer una gira internacional, y él dijo que Palestina no tenía derecho a ser un Estado. O sea, ¿cómo tuvo un promotor que tú te dices reprimido y que quieres, pero dices Palestina no merece ser un Estado, cuando, pues bueno, Palestina tendría más derechos que Cataluña por lo que sufren de un estado, de un territorio ocupado, oprimido y todo, en todo caso de tener su propio Estado, ¿no? Incluso bueno, les interesaba demasiado el voto israelí. Ajá. Por cierto, en estas repercusiones internacionales se ha hablado mucho del efecto dominó que podría tener la intención de Cataluña de independizarse con situaciones de conflicto, de fracturas latentes como la que hay en el Reino Unido, específicamente con el caso de Escocia. ¿Crees que tenga esta repercusión que se termine balcanizando la Unión Europea? Yo tengo también dudas de que lleguemos a eso, ¿no? Lo que pasa es de que también en el caso del Reino Unido es una situación también completamente diferente. Primeramente hay que esperar en qué termina el proceso de separación del Reino Unido de la Unión, del divorcio con la Unión Europea. También ver si los escoceses están dispuestos en algún momento dado a separarse, y en todo caso sería una separación pues como las ha manejado el Reino Unido con Australia, con Canadá, con las que han sido sus colonias, y que a pesar de que se les han creado sus propios parlamentos y gobiernos, pues siguen manteniendo como jefa de Estado a la reina Isabel, ¿no? Y que realmente en el caso, digamos, también de Escocia, pues hay la cuestión de la moneda, ¿no? La dependencia de la libra esterlina, que precisamente esa es una cosa que nos han puesto a pensar toda esta gente que habla de Cataluña. Bueno, cuando se independicen, ¿qué moneda van a usar, no? O cómo van a manejar la economía con euros, pero los euros de que ellos usan dependen de España. O sea, o van a crear la peseta. La peseta catalana, o van a tener que crear alguna moneda nueva. O sea, que realmente incluso contrariamente también contra una independencia fuerte, o contra una viabilidad, los primeros entusiasmados con una independencia, si fue esta viable, serían los empresarios, ¿no? O sea, serían los primeros en estar apostando al independentismo, y son al contrario los que se han visto más afectados, ¿no? Es cierto que hay empresarios que por un lado te salen, no, es que el nacionalismo y que Cataluña, por ejemplo, yo recuerdo mucho Joao Laporta, el que fue presidente del Barcelona, ¿no? No, es bastante interesante porque el hombre hablaba en catalán y puso los nombres y todo en catalán y todo a Sant Jordi, etcétera, pero su familia hizo dinero con el caudillo, con Franco, porque Franco favoreció a un grupo de industriales, al cinturón industrial catalán, que eran un grupo de industriales que al final de cuentas recibían este dinero y contratos por parte del Estado español.
O sea, ahí también es llamativo como, bueno, alguien que se habla, no, es de que el nacionalismo y que Cataluña y que todo esto, pero por otro lado, a la hora de cobrar los cheques, hasta ahí se acaba tu patriotismo, o digamos, o es la parte de la memoria selectiva que quieres olvidar, ¿no? O sea, igual que Pujol también cuando obtenía dinero, cuando obtenía no, es que hay que mantener la democracia, etcétera. Y ya cuando ya no les empezó a alcanzar el dinero, pues es cuando empezaron a acordarse de todas las afrentas contra el nacionalismo catalán. O sea, pues nos queda muy claro por lo que hemos platicado con Jorge Luis de Santiago, internacionalista, que esto es un problema más político que cultural, más político que más de grilla que de nacionalismo, y que probablemente si la actitud del gobierno de Mariano Rajoy hubiera sido otra y la actitud del gobierno de Cataluña, de la Generalitat, hubiera sido otra, no estaríamos en esa circunstancia. Y lo más probable es que los catalanes sensatos estén ya arrepintiéndose de que las cosas hayan llegado tan lejos. Le agradecemos mucho a Jorge Luis de Santiago su participación en concreto. ¿Algo que agregar, doctor? Pues agradecer a tu amable audiencia y un saludo a todos y muchas gracias. Pues vamos a hacer una pausa en este programa, vamos a seguir platicando con Guillermo Torres López sobre el papel de los jóvenes en la próxima contienda electoral del 2018. Regresamos en concreto. Soy Adalberto Carvajal. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. El Fogón de Comala. Comales de carne asada, pollo, tatemado, champiñones y chorizo. Quesadilla, sope, chilaquiles verdes y colimotes, también enfrijoladas y huevos al gusto. El Fogón de Comala, en 5 de mayo número 46 en Comala, Colima, a espaldas de la Presidencia Municipal. Abrimos de 7:30 a 2 de la tarde, descansamos los martes. Teléfono 307-2464. Bien, ya regresamos en concreto, soy Adalberto Carvajal, llámenos, comuníquese a través de las redes sociales que han estado apareciendo a cuadro. Estamos platicando con Guillermo Torres López, él es el coordinador de la carrera, es la licenciatura en periodismo de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima, es un periodista de larga trayectoria también, fue director del Correo de Manzanillo y articulista en diversas publicaciones, tanto impresas como digitales. Y el motivo principal por invitarlo, además de que ya platicamos al inicio del programa sobre la situación del PAN, es esta experiencia que acabas de tener, Guillermo, en el Estado de México, en un encuentro de estudiosos de la juventud. Así es. ¿Qué se dice de los jóvenes? Porque se ha estado discutiendo mucho que si los millennials o los billennials, como otros les dicen, no tenían este espíritu participativo, que si el Facebook no vota, que si las redes sociales pues hacen mucho ruido, pero al final de cuentas no se transforman en una acción política real. Y luego esta sorpresa que a mí me pareció un poco inducida, porque en todos los medios llegaron a la misma conclusión, como si hubiera habido línea, de que no, los millennials sí son participativos, sí son solidarios, salieron a las calles a paliar escombros y a rescatar a las víctimas del sismo. Y me da la impresión que detrás de todo este discurso de los medios oficialistas en concreto, había como un cierto alivio. Miren, los jóvenes salieron a ayudar y no salieron a manifestarse en contra de las deficiencias del gobierno, porque luego este tipo de eventos como un sismo tan tremendo como el que sufrió la Ciudad de México otra vez un 19 de septiembre, suelen pues detonar malestares y suelen ser catalizadores de conductas y llevan a una irrupción
de la rebeldía y de la natural inconformidad de los jóvenes. ¿Qué se dijo ahora de los jóvenes? ¿Cómo se está viendo a esta generación de muchachos que muchos de ellos van a votar por primera vez en el 2018? Sí, mira, este fue el 5º Seminario Internacional de la Juventud, donde se discutía si era juventud o juventudes, justamente por aquella diversidad que hay en la construcción del ser joven. Digo, es en Latinoamérica, Iberoamérica, porque está también Brasil, y estaba la mesa puesta justamente para ver a que todas las temáticas, problemáticas, investigaciones, estudios que hay sobre la juventud, ¿no? en el territorio latinoamericano, iberoamericano. Justamente por ahí me tocó participar coordinando una mesa donde con anticipación se pusieron en la puesta 4 películas, ahorita de las que recuerdo son 3, la de Lolo, que es mexicana, Quinceañera, y una brasileña que, ¿cómo se llama? Se me olvida. Quinceañera es esta mexicoamericana. Así es. Que habla precisamente de las fiestas de Miss Quinceañera, como dicen. Sí, Miss Quinceañera, ajá, o mi quinceañera, como dicen ellos, en lugar de decir mi fiesta de 15 años, dicen mi quinceañera, ¿no? Sí, y otra película que habla justamente de la cuestión religiosa, que son 2 días, ¿no? Que de alguna manera la gente es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, el objetivo de esta mesa de trabajo, donde participaron 9 jóvenes de 3 escuelas distintas del Estado de México, un chavo de preparatoria, fue muy interesante porque si son conferencias, mesas de trabajo, talleres sobre lo que es la juventud o juventudes, muy pocas veces se escucha a los jóvenes, y en este ejercicio 9 jóvenes suben al ver estas películas. Lo que se les pide es su análisis, se les pide su argumentación, para escuchar justamente cuál es la perspectiva de los mismos jóvenes. Y fue muy interesante porque fue ineludible que los mismos chavos tocaran ese discurso que se construyó, como bien dices, ahora en el sismo, ¿no? Del 19 de septiembre, porque ellos decían, es que consideramos, por ahí algunas voces, de que los medios de comunicación nos están configurando como estos jóvenes apáticos, que no nos interesa participar o estar. Dice, realmente lo que no nos gusta es ver cómo la política pública o la política en el país se está llevando a cabo. Somos apáticos, decían los chavos, somos apáticos a los políticos y funcionarios corruptos, somos apáticos no nos gusta intervenir o ser parte de partidos políticos porque no hay una oferta real. Vemos que hay una gobernanza con políticas públicas que realmente no vemos que realmente lleguen con nosotros. Entonces, realmente los 9 participantes, hombres o mujeres, tenían ese punto común de que no confiaban en la gobernanza, que están hartos de la corrupción y de que realmente no les llama, o sea, no ven los espacios creados realmente para ellos en la cuestión política, no ven en los partidos políticos realmente un espacio real donde ellos realmente se reúnan o se junten para definir y crear. Dice, bueno, ¿por qué no nos sentimos parte de una institución creada? Porque no creemos en ellas. Es que ese era el discurso generalizado entre los jóvenes. Por ejemplo, por ahí decía, es que no sé por qué nos dicen que no nos involucramos. Realmente sí nos involucramos, es decir, sí estamos a la expectativa de una convocatoria real. Dice, lo que pasa es que realmente estamos desesperanzados. Dice, vemos a nuestros padres endeudados, vemos pocas oportunidades, no tenemos becas. Dice, lo que más nos duele son que los mismos jóvenes no tengan oportunidad de estar en la escuela. Dice, muchos de ellos no están en la escuela, nosotros somos afortunados. Entonces, si hay una conciencia, ojo, hay una conciencia que posiblemente está ahí, y los medios de comunicación posiblemente hay un pequeño sesgo o una intención de decir, no, mira, sí son conscientes, como que quieren dar el reconocimiento a esos jóvenes que dicen que son apáticos y demás, pero que realmente no les agradecen, porque realmente siempre han estado activos, siempre están conscientes, pero críticos a la circunstancia que tienen ellos, Adalberto. Y esa situación de desprecio de la juventud hacia las
instituciones políticas, en concreto los partidos ya establecidos y sobre todo los muy viejos como el PRI, como el PAN, ahora el mismo PRD, que a pesar de que es un partido pues que tiene no más de 30 años y sin embargo ya huele a viejo, así lo están viendo por lo menos toda esta vertiente que se fue a Morena, ¿no? O que se ha ido a otras formaciones políticas de izquierda, que ven los partidos como si fueran estructuras anquilosadas. Este desprecio, insisto, de los jóvenes hacia los partidos políticos establecidos, ¿favorecerá a los candidatos independientes? ¿Cómo lo ves? Mira, yo sí veo una posibilidad. Los chavos creen en ellos mismos, justamente no quieren ver los tintos políticos, porque si es que no nos gusta. Posiblemente esa apreciación, esa percepción posiblemente común entre los jóvenes, pueden fortalecer, claro que sí se puede fortalecer la candidatura posiblemente independiente ojo, los chavos que estaban ahí eran universitarios, posiblemente las universidades configuren candidaturas interesantes más allá de los partidos políticos. Caso concreto, está aquí cerca en Jalisco, pues Kumamoto, que de alguna manera no es un partido político, son académicos, investigadores, por supuesto que hay la figura muy fuerte, histórica y el poder de los jesuitas, que son, sí, es una línea del clero, pero también son los más críticos, son los intelectuales, son los que de alguna manera sí tienen un brazo o líneas con la problemática o los sectores más desprotegidos de la población. Entonces, la configuración, por ejemplo, de un estudiante o egresado como Kumamoto, que pues es de una universidad pública apoyado por académicos, esa es una posibilidad muy, muy interesante más allá de los partidos. Los jóvenes, creo, si es que hubo alguna sorpresa, porque yo creo que hubo una organización muy interesante, no sé si decirlo espontánea o no, pero el contexto, las necesidades que se configuran en la Ciudad de México, que ojo, son jóvenes muy activos, son activistas que cuando hablamos de juventud y no de juventudes, bueno, hay que hablar de esa diversidad que hay de jóvenes en todo el país. Estamos hablando de una extensión tremenda que no podríamos decir que es lo mismo Colima que en el centro del país, es decir, hay que tener mucho cuidado con eso. Lo que sí es cierto es de que los jóvenes no están buscando como alternativa las filas partidarias, son pocos, sí los hay, pero son los pocos, los menos. Los demás, sería interesante ver cómo van a actuar y qué papel van a jugar, porque parece que hay coyunturas de jóvenes, podríamos decir, no sé si hablar de clases o de extractos sociales entre los mismos chavos, pero por ejemplo, si nos colocamos en términos locales, vemos a una universidad de Colima que justamente estando en el aula, estando en la universidad, desaparecen muchos de esos extractos sociales. Es decir, los jóvenes son jóvenes que están estudiando y que muchos creemos que son apáticos, pero no es así. Por ejemplo, ahora que estoy con la materia de reportaje, estoy viendo propuestas de proyectos de los jóvenes y en realidad sí hay una conciencia en los jóvenes locales sobre, por ejemplo, las temáticas que me están proponiendo son problemáticas de los jóvenes: pobreza, deserción escolar, embarazo, que podrían ser temas de siempre históricos, pero el tratamiento es distinto. Parece que hay una conciencia más allá y ese discurso histórico, creo que sí, en un momento dado hay un punto de quiebre coyuntural en este momento. Yo veo una preocupación de los jóvenes, por ejemplo, ahora algunos me citaron, por ejemplo, este reportaje de Animal Político, que justamente habla de la corrupción, y unos jóvenes manifestaban, dice, ¿cómo es posible que tantos miles de millones de pesos estén perdiendo y nosotros que somos jóvenes tengamos una beca mensual de 700 y tantos pesos? Entonces, así hay una conciencia construida de corrupción en altas esferas y por supuesto que a veces los hacen visibles cuando caminan por las calles, una avenida mal construida, hay una desconfianza tremenda en esas instituciones que en realidad deberían de ganarse la seguridad, la confianza, y parece que con los jóvenes es a la inversa. Hay un recelo, una desconfianza
y si hay un pensamiento crítico, de que no se quieran, fíjate, no se quieren activar o no se quieren organizar porque posiblemente no se quieren parecer, es decir, no quieren tomar la batuta de un liderazgo que está muy desgastado en la figura mexicana. Es decir, los partidos políticos han configurado líderes que están muy desgastados, y en todos los partidos políticos que tú quieras. Es más, está surgiendo un partido como Morena, pero aún así no ven como una alternativa genuina, no dejan de verlo como partido, aunque podrían percibir en la construcción de conciencia algo diferente, pero siempre hay un dejo de no satisfacción, de frustración, porque hablan de un discurso político totalmente alejado de lo real. Dice, hay becas y realmente no tenemos becas. Y lo que ellos están viendo es que muchos compañeros están dejando las aulas justamente por la cuestión económica. Y lo que están viendo son fugas, y sí son lectores, pareciera que no, pero el hecho de que estén en los celulares, que estén están informándose en realidad, no siempre es la chorcha. Si tú dialogas con unos chavos, hay algunos que sí están informados, otros no, otros que justamente están dentro de esa apatía, pero ojo, el joven que está al lado lo puede activar, porque entre los jóvenes sí hay confianza, entre los jóvenes que no son líderes de ningún partido, alguna agrupación, hay confianza y entre ellos sí se agrupan, Eso fue el fenómeno que vimos pues en la Ciudad de México. Sí, ciertamente es una generación que en cuanto a información, a su propia información, pues ya no la buscan en los periódicos, ya no la buscan en los noticieros de televisión abierta, muy probablemente desconfían incluso de las transmisiones de radio tradicional, la radio abierta, y buscan mejor esos espacios como En Concreto que los pueden, además tienen una lógica distinta de consumo, la pueden oír a cualquier hora, pueden volver sobre él, participan directamente a través de las redes sociales, hay una retroalimentación, pero a mí me sigue preocupando esta agonía de las ideologías, porque al final de cuentas pareciera que si las ideologías no son importantes, si no hay claridad en qué postula cada partido y sobre todo cada candidato, pues vamos a votar por el candidato más guapo, o la más acuerpada, o el que cuente mejores chistes, o el que tenga mejores ocurrencias. Y ya hemos tenido experiencias así, ya tuvimos un presidente chistosito como Vicente Fox, y un presidente bien parecido como Enrique Peña Nieto, y un presidente que nos prometía salvarnos del caos como Felipe Calderón, pero que no manejan ideologías. Entonces, ¿qué es lo que esperan los jóvenes? ¿Por qué van a entregar su voto? ¿A quién le van a entregar su voto y en razón de qué? Es una pregunta que va a caer en el aire, que probablemente no la resolveremos sino hasta el 2018 cuando veamos los resultados, y entonces sí estaríamos respondiéndonos, ¿no? Estaríamos planteándonos, lo que pasa es que los jóvenes querían esto y buscaron tal cosa. Pues Guillermo Torres, muchas gracias por haber participado En Concreto en esta edición. Yo les agradezco mucho su participación a nuestros amigos de las redes sociales. Soy Adalberto Carvajal, nos vemos el jueves en una emisión más de En Concreto.